Mis hermanos, muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Bienvenidos al tiempo del devocional. Queremos saludarlos como siempre, dándole la gloria a nuestro Dios por permitirnos una vez más estar aquí compartiendo su palabra. Como siempre lo decimos, es por Él, es gracias a Él que hoy podemos compartir un mensaje, que estamos aquí compartiendo su palabra, y sobre todo también es por Él que abrimos nuestros ojos y tenemos la oportunidad de escuchar su dulce voz a través de su mensaje. Así que vamos a orar, mis hermanos, démosle gracias a Él por todas las cosas maravillosas que está haciendo, que seguramente hay momentos difíciles, pero que Dios no nos ha dejado y tampoco nos ha desamparado, y que Él sigue obrando en medio de nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, queremos agradecerte, mi amor, por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Dios, gracias porque estás con nosotros en todo momento, Dios, porque has prometido que estarías en el tiempo, la dificultad, en el tiempo, Padre, que sea difícil para nosotros, pero allí estás tú, Señor, que nunca nos dejarías y nunca nos desampararías. Así que gracias por esa promesa, y gracias, Dios, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento. Gracias por el mensaje de esta mañana, Dios, de este día. Te pido que nos ministres a través de él y que podamos ponerlo por práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hoy está en Mateo capítulo 17. El versículo 24 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Él le dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos, de los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esta historia la leo hace mucho tiempo, y cuando la leo por primera vez, muchas preguntas vinieron a mi mente. Pero, o sea, ¿qué propósito, preguntaba yo, tiene de mandar a Pedro a sacar un pez, y que al abrir la boca del pez iba a encontrar el dinero para pagar el impuesto? Si de alguna manera Jesús tenía los recursos. Jesús, dice la palabra, que Judas era el tesorero, el que llevaba la bolsa. La bolsa significaba como la parte donde se llevaba el dinero. Y Judas, dice la palabra, que extraía la bolsa, o sea que Judas robaba, era porque había dinero. ¿Qué sentido tenía que Pedro tuviese que ir allá, al mar, a llevar un anzuelo, cuando en realidad Pedro no estaba acostumbrado a pescar con anzuelo? Ellos pescaban con una red, estaban acostumbrados, era el oficio de Pedro, pero nunca pescar con un anzuelo. O sea, son cosas que confrontan, y bueno, Dios es maravilloso y permite que entienda este mensaje, si lo quiero compartir. No sé si sea el caso de algunas personas que se han preguntado esto, que quizás sea ilógico lo que Jesús le pide a Pedro. En este momento leemos la historia. Están debatiendo, le dicen a Pedro los que cobran los 2 dracmas, que Jesús no lo pagaba. Pedro le dice que sí. Sin embargo, cuando Pedro entra a la casa, Jesús no le dejó hablar. Jesús se le adelantó y le hace la pregunta: Pedro, ¿de quiénes cobran los reyes de la tierra el impuesto? ¿De los extraños o de los hijos? Pedro le responde: de los extraños, mas los hijos están exentos. O sea, los que hacen parte de la nación no tenían necesidad de pagar, los que eran los que legalmente pertenecían a esta tierra. Jesús pertenecía legalmente como ciudadano de este territorio. Sin embargo, Jesús le dijo, para no ofenderle: ve al mar y tira al anzuelo, y el primer pez que saques, ábrelo, y allí estará el dinero para que pagues el impuesto, el tuyo y el mío, y bueno, no tengamos problema. Y aquí hay algo que quiero compartirle, y él le va a compartir el título del devocional. Dice: hay cosas que Dios pide que no tienen sentido, pero sí tienen un propósito. Ese es el título del devocional. Hay cosas que Dios pide que no tienen sentido para nosotros, pero sí tienen un propósito. Y quizás en este momento nos encontramos la historia de Pedro diciendo: Señor, ¿qué sentido tiene? O sea, si necesitamos dinero, si necesitamos, yo me consigo una barca, tengo la mía todavía allí, o alquilamos una, tiramos la red, yo tengo experiencia, sacamos más peces, los podemos vender y tenemos más dinero. O sea, era aparentemente lo lógico, lo normal.
lo que quizás tenía sentido. Lo que aparentemente no tenía sentido era lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Pero aquí hay una gran enseñanza, mi hermano. Y número uno, lo que el Señor Jesucristo quería con Pedro era probar su obediencia. ¿Por qué razón iba a probar la obediencia? Porque Pedro iba a quedar como a cargo de la responsabilidad del ministerio de Jesús. Jesús ya iba a ser sacrificado, iba a ascender a los cielos, pero el ministerio iba a continuar, el legado de Jesús iba a continuar. A Pedro se le delega esa responsabilidad donde le dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, le entrega ese liderazgo, pero para el Señor Jesús era muy importante que este hombre o que tanto iba a obedecer, porque para Dios es demasiado importante la obediencia, y lo que Dios de alguna manera probó a través del Señor Jesucristo era qué tan dispuesto estaba Pedro a obedecer, qué tan dispuesto estaba a quizás pasar el ridículo, porque quizás Pedro se fue meditando con su caña de pescar. O sea, ¿yo qué voy a hacer? Esto no tiene sentido. ¿Cómo así que me voy a ir a sacar un pez y que el primer pez que saque allí abro la boca y está la moneda? Señor, esto no tiene sentido. Es más fácil decirle a Judas que nos dé parte de lo que él tiene allí, que es el tesorero, pagamos el impuesto y el Señor no me pone en estas. Pero Pedro no se puso a refutarle al Señor. Yo estoy convencido que Pedro fue y obedeció, y se sorprendió cuando al sacar el primer pez encuentra la moneda que Jesús le había dicho que iba a encontrar. Entonces el Señor le estaba enseñando varias cosas. Número uno, le estaba enseñando a obedecer. Mis hermanos, obedecer no es fácil. Hay cosas que Dios pide que no tienen sentido para nosotros, pero a veces queremos que Dios nos explique primero. Señor, explícame esto, ¿por qué me lo pides? Explícame y te obedezco. Mis hermanos, no tiene sentido. La obediencia no está condicionada a que Dios me explique primero por qué me lo manda a hacer. La obediencia simplemente es someterme en esa voluntad perfecta, creyendo que lo que Dios hace es perfecto y que siempre quiere lo mejor para mí. Aunque no lo entienda, yo lo hago. Aunque Dios a veces pareciese que nos llevara como a un límite de decir, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios conmigo? Pero Dios quiere lo mejor para con usted y con nosotros, mis hermanos. Y quiero que siempre entienda eso. Lo que Dios quiere para con nosotros es lo mejor. Aunque lo que estemos viviendo ahorita no lo entendamos, aunque usted esté haciendo cosas que usted no estaba acostumbrado a hacer, aunque usted diga, lo estoy haciendo el ridículo con esto ahora, yo no me veía haciendo esto, pero en medio de eso que usted parece o que a usted le parece que es ridículo lo que está haciendo, o que está de pronto haciendo cosas que los demás van a criticar, mi hermano, en medio de eso hay un propósito de Dios, hay una enseñanza. Lo que el Señor quería con Pedro no era solo que él tuviese el dinero para pagar el impuesto, era dejarle una enseñanza, pero era también probarle qué tan dispuesto estaba a obedecer, qué tan dispuesto estaba a rendirse a las órdenes de un Dios bueno, maravilloso y precioso, que aunque era ilógico para él y para los demás, quizás Pedro se sentía haciendo el ridículo llevando la caña a eso, pero allí Dios estaba obrando. Número uno, probando su obediencia. Yo quiero decirle a mi hermano y mi hermana, Dios siempre va a probar la obediencia, pidiéndonos cosas que no tienen sentido, pero que si obedecemos hay gran recompensa. Número dos, lo que el Señor quería también enseñarle a Pedro es que Dios es el que sostiene. O sea, todo ministerio, toda responsabilidad que Dios nos entrega para cumplir en esta tierra nunca nos va a dejar sin la provisión, y que Dios va a usar y va a utilizar métodos para bendecirnos que para nosotros no son normales, que para nosotros no son cotidianos. Dios bendice de manera que no podemos, mis hermanos, entender. Y yo quiero decirle, aún en medio de esta situación en la que estamos, de la crisis económica, porque esta pandemia lleva a una crisis económica mundial, Dios va a seguir bendiciendo a su pueblo cuando hay obediencia. Entonces Dios le estaba demostrando, Jesús le estaba demostrando a Pedro que su ministerio, que la responsabilidad que él tenía a partir de ese momento, que era continuar el legado de Cristo llevando su palabra a muchos lugares, iba a tener la provisión, y que lo iba a sorprender de una manera que aún Pedro iba a quedar allí bastante quizás como afectado, por darle una palabra, de la manera que Dios iba a obrar. Y yo lo digo, mi hermano y mi hermana, nosotros hemos muchas veces quedado así como sorprendidos de ver lo que Dios hace. Dios afecta nuestra vida para bien. Dios afecta nuestra vida para llevarnos a un nivel de fe, a un nivel donde podemos decir, Dios, definitivamente tú eres el que sostienes, tú eres el que bendices, porque hoy dependemos solo de ti. Entonces Pedro estaba aprendiendo, o Jesús le estaba enseñando, que Dios
Dios bendice, que Dios a sus obreros les sostiene de maneras quizás ilógicas, de maneras que salen de lo normal, pero simplemente Dios es así, que nos lleva quizás a límites de la fe, pero allí se glorifica, nos forma, nos da un carácter espiritual para creer que Él es bueno y que Él sostiene a sus hijos. Aquí le estaba enseñando eso. Y lo tercero que le enseñó era que fuera responsable, que Él no se opusiera a tener que pagar un impuesto que pareciese injusto. Y a veces luchamos con eso, mis hermanos. Decimos, yo no voy a pagar eso es injusto. Mis hermanos, Dios va a traer la provisión para hacerlo. A veces es complicado, hay personas que se cargan porque están cobrando esto de más. Yo sé que hay cosas injustas las cuales hay que reclamar, porque usted dice, Dios es injusto, si la factura me está llegando al doble de lo que yo consumo, debo ir a reclamar. Pero hay cosas, impuestos que han cobrado a través de las diferentes facturas para una ayuda, para lo otro, y a veces peleamos con eso. Digámosle, Dios, tú eres el que nos provees. Padre, Jesús no se puso a pelear, Jesús no le dijo, Pedro, vamos a poner una tutela y vamos a decir pues que esto es injusto, yo no tengo por qué pagar impuestos porque yo hago parte, yo tengo nacionalidad, son los extraños, ¿no? Jesús le dijo, para no ofenderles, ve tranquilo, que yo soy el que bendigo. Así que aquí hay una enseñanza muy grande, y es que Pedro necesitaba probarle al Señor Jesucristo que estaba dispuesto a obedecer ante algo ilógico, ante algo que Pedro pudo haber refutado y decir, Señor, no me pongan esas. Señor, yo no tengo tiempo, porque no sacamos de allí de la bolsa y pagamos? Porque aquí algo importante que quiero que usted tenga claro en su corazón es que el Señor Jesús necesitó finanzas y utilizó Lucas 8, del 1 en adelante, habla de que Dios utilizó mujeres para bendecir el ministerio de Jesús, porque Jesús, siendo hombre, necesitó de seres humanos, siendo Dios, pero hombre también, necesitó de seres humanos aquí en la tierra para sostener su ministerio. Entonces, quizás Pedro le pudo haber dicho, Señor, pero tenemos recursos, tú sabes que hay personas que financian el ministerio, entonces saquemos de allí. No, el Señor quería algo personal con Pedro. Y yo quiero decirle, mis hermanos, hay cosas que Dios va a hacer con nosotros de manera personal, que quizás usted dice, pero ¿por qué con Julano Dios obra de maneras diferentes? Porque Dios no lo puso en esas, porque con cada uno de nosotros en particular hay un propósito específico, porque hay procesos diferentes, porque somos diferentes, porque Dios nos conoce, tenemos temperamentos diferentes, formas de ver la vida diferente, debemos recibir enseñanzas diferentes, porque no siempre la reacción va a ser la misma en todas las personas. Entonces, aquí hay una gran enseñanza, mis hermanos, y es que hay cosas que Dios pide que no tienen sentido, pero sí tienen un propósito. Y quisiera hacerle una pregunta: ¿qué cosa le ha pedido Dios a usted que para usted no tiene sentido? Que usted quizás está luchando con no obedecer porque dice, Dios, esto no tiene sentido conmigo, pero que al fin de todo esto y detrás de todo esto hay un propósito de bendición. Para Pedro, sé que esta enseñanza le sirvió para cuando él estuvo al frente del ministerio, cuando él fue el líder del ministerio, entendió que Dios le iba a sostener, pero que había que obedecer. Siempre la obediencia va ligada a la provisión de Dios. Siempre la obediencia va ligada a la bendición de Dios. Mis hermanos, nunca olvide eso. Dios es maravilloso y lo habla a través de su palabra. Entonces, todo lo que Dios le está pidiendo que quizás haga y que para usted no tiene sentido, mi hermano y mi hermana, hágalo, que va a venir recompensa por eso. Pedro lo vivió, Pedro pasó por esa prueba, Pedro le pasó la prueba al Señor, y por esa razón usted lee en Hechos de los Apóstoles cómo Pedro fue usado grande y poderosamente de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, cómo lo usaba Dios con milagros, con la sobrenaturalidad de Dios en medio del ministerio que él estaba allí al frente. Así que, mis hermanos, necesitamos obedecer, hacer cosas que Dios nos pide, aunque no tienen sentido, aunque para nosotros no tienen lógica, pero eso significa que Dios sí tiene un propósito en medio de lo que nosotros no entendemos. Así que es el mensaje, mis hermanos: no pelee más con Dios, no le dé más vueltas a las cosas, diga, Dios, voy a obedecer, no tengo claro muchas cosas en mi mente, esto me parece ilógico, esto me parece anormal, esto me parece que no tiene por qué ser así, pero si tú me lo pides, Dios, si lo que tú me estás diciendo es para bendición, lo voy a hacer. Así que démosle gracias a Dios por esta palabra, y le pedimos que nos siga ministrando cada día para tener oídos sensibles y un corazón dispuesto a obedecer, aunque no tengamos siempre la respuesta o lo lógico que queremos tener en nuestras vidas. Así que vamos a orar, mis hermanos. Le damos gracias a Dios
por este mensaje y le pedimos que nos ayude a ser obedientes. Padre bendito, Padre bueno, queremos agradecerte, mi amor, en esta mañana por darnos esta enseñanza, Dios. Hay cosas que no entendemos, Padre, los cambios que han venido, la posición en la que hoy estoy, el oficio en el que estoy, el trabajo que estoy haciendo, los cambios que han venido, Dios. Lucho quizás con eso, pero hoy, Padre, te doy gracias, Dios, porque me estás hablando a mi corazón. Señor, yo me dejaré llevar por tu propósito y me voy a preocupar, pero por obedecerte, y voy a permitir que tú me vas llevando cada día al propósito final por el cual me llamaste, Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús por cada persona que hoy debe tomar decisiones y que había luchado y había quizás debatido contigo, Dios, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué aquello? Señor, dale la paz en su corazón y la seguridad que cuando hay obediencia a Dios hay respuestas. Muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por cada uno de tus hijos e hijas que hoy se levantan, que hoy se fortalecen en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esa es la palabra que el Señor tenía para nosotros. Hay cosas que Dios permite que no tienen sentido, pero que en medio de todo eso hay propósitos. Así que vamos a valorar y guardar esta palabra y, bueno, fortalecernos en ella. Mis hermanos, recordarles que estamos a través de las redes sociales, a través de Facebook, Rec de Vida, a través del canal de YouTube, Rec de Vida para el Mundo. Allí están los audios de liberación, el servicio del domingo anterior. Hablamos del Espíritu Santo. Aquellas personas que quieren saber más del Espíritu Santo, le pido que lo pueda escuchar y bueno, podamos edificarnos. El próximo domingo, si Dios lo permite, continuamos con otra parte del tema del Espíritu Santo, porque necesitamos tener comunión con Él y queremos enseñarles esa necesidad o realmente lo importante que es tener relación con el Espíritu Santo. Entonces es la invitación, y también a través de la línea WhatsApp 312-779-6532, donde usted puede compartir su testimonio, y también aquellas personas que quieren hacer parte de los devocionales, que hace poco lo escucha, que de vez en cuando le llega y quiere que le llegue todos los días, nos escribe, deja su nombre y con mucho gusto le vamos a escribir para que pueda recibir la palabra todos los días en su vida o en su casa a través de su celular. Mis hermanos, también que podamos compartir el devocional con personas que necesitan su palabra, que necesitan la fortaleza de Dios para seguir adelante y encontrar respuestas en Él. Así que esa es la invitación. Un feliz día para todos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.